Ya. Bueno, hoy día vamos a ver dos unidades. Una es súper corta, que es el modelo KPM, que me interesa introducirlo un poco a la estimación de las tasas de descuento, y lo otro es el concepto de CAWE, ¿ya? Que lo vamos a ver de ahí. Bueno, hasta ahora, nosotros siempre hemos considerado que la tasa de descuento es un dato, ¿ya? No hemos visto de dónde sale, a lo más hemos dicho simplemente que hay una mejor alternativa a la cual el inversionista puede optar y utilizamos esa para evaluar nuestro proyecto, ¿ya? Pero en algunos casos, esta se puede determinar ya de forma más empírica. Hay dos principales modelos que se utilizan para esto. Uno es el modelo del KPM y el otro es el WAC. Ambos se ven en detalle en Finanzas 2, Finanzas 1 y Finanzas 2. Pero ahora, como a modo de introducción, vamos a ver solamente el de KPM, ¿ya? Nosotros, para determinar la tasa de descuento de un proyecto, nosotros tenemos que tener en consideración dos cosas. ¿Ya? ¿Cuánto esperaríamos que el proyecto rente? ¿Ya? Porque nosotros queremos saber efectivamente cómo van a ser los flujos más o menos en que nosotros vamos a estar evaluando el proyecto. Queremos saber si es que el proyecto va a generar, qué tipo de flujos va a generar, cuánto el horizonte de tiempo, o queremos saber también cómo ha sido el desempeño de proyectos similares. Ya tenemos que tener algún tipo de noción de cuánto nos puede generar este proyecto. Y lo otro que es necesario tener en consideración es el riesgo que existe y que está asociado a un proyecto, ¿ya? Porque siempre que se realice algún tipo de inversión, algún tipo de emprendimiento, siempre va a haber un riesgo asociado. Este riesgo va a depender de la industria en la que estemos inmersa, el tipo de proyecto, con cuánto crédito lo estamos tomando, un montón de cosas. Pero con lo que quiero que se queden es que para distintos tipos y características de proyecto vamos a tener distintos valores esperados y distintos riesgos. ¿Ya? Es súper importante de considerar, porque esa es como la base de la justificación que existe para empezar a determinar la tasa de descuento y casarnos con un número para poder realizar las evaluaciones de los proyectos que nosotros estemos considerando. ¿Ya? El modelo KPM en particular es un modelo que está enfocado a valorización de activos o de empresas que cotizan en la bolsa, ¿ya? Fue propuesto por un máster que se llama William Sharp, que se basó en formulaciones de Harry Markowitz, ellos son como los master doc de las finanzas, los van a ver harto en Finanzas 2 y bueno, en verdad hicieron un montón de desarrollos súper interesantes para lo que se llama los portafolios de inversión, ¿ya? Y lo que hace el modelo KPM es que permite establecer una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Ya nosotros siempre y de forma bastante intuitiva deberíamos saber que si un proyecto nos entrega un mayor riesgo, también deberíamos ser capaces de o sea, tenemos que tener claridad que también tenemos que pedirle una mayor rentabilidad, si tiene más riesgo. No tiene sentido tener un proyecto muy riesgoso y que rente poco ante otro que tenga el mismo riesgo pero rente más. O sea, es obvio ante por cuál nos vamos a ir en el momento de escoger, ¿ya? El modelo KPM en lo que se basa es en esta expresión, ¿ya? Entonces, lo que nos va a decir es que la rentabilidad esperada de nuestro activo o proyecto va a estar dada por RF, que es la tasa libre de riesgo, que ya vamos a ver qué es, más un beta por la diferencia entre la rentabilidad esperada del mercado completo menos la rentabilidad de la rentabilidad libre de riesgo, ¿ya? Esto es lo que se llama la prima del mercado, es decir, cuánto el mercado es capaz de entregarme por sobre la tasa libre de riesgo, ¿ya? Y este beta es la sensibilidad que va a tener el activo. En particular, lo que nos dice el modelo KPM es que la esperanza de la rentabilidad de un proyecto, lo que nosotros podemos después determinar como nuestra tasa de descuento, va a estar dada por el valor del dinero en el tiempo natural,
que va a ser la tasa libre de riesgo, y un riesgo sistemático. Entonces, esto lo que nos permite hacer es dividir nuestra tasa de descuento en dos partes y nos permite analizar cada una por separado, ya como para tener mayor claridad respecto a cómo se desglosa el riesgo de el proyecto que nosotros estamos analizando en base a sus características propias y las características del mercado en el que estamos inmersos. ¿Ya? En verdad, el modelo KPM es bastante poco robusto desde el punto de vista matemático, pero sí permite generar un modelo que entrega respuesta que en general de modo cualitativo son bastante buenas. Ya, un modelo simple nos va a entregar respuestas razonables, que va a utilizar datos reales del mercado por lo general. Y nos permite tener una clara definición de qué tan riesgoso es el activo respecto al mercado. Entonces eso nos sirve bastante, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos en Chile un proyecto asociado a minería, en el mercado chileno no va a reaccionar de la misma forma un proyecto asociado a minería que un proyecto asociado a alimentos, por ejemplo, o un proyecto asociado a turismo. Entonces ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener claras. Entonces, ya desde el punto de vista como cómo estimamos esto, la pregunta que sale al tiro es cómo podemos obtener estos indicadores o cómo utilizamos esta forma. Y para eso existen dos métodos. Ya el primero es la estimación cualitativa, o lo que se conoce en la industria por lo general como el criterio de experto, que implica dividir esta expresión de la tasa libre de riesgo y el riesgo sistemático en dos. ¿Ya? El activo libre de riesgo se va a considerar como la tasa de rentabilidad que tienen los bonos del Banco Central, que por lo general tienen poco riesgo, también tienen poca rentabilidad, pero son bastante seguros. Y bueno, esta rentabilidad varía de país en país. En Chile en particular, la tasa libre de riesgo por lo general se ve entre el rango de 1,5 y 2%. ¿Ya? Entonces ese es como el dato que nosotros podemos como utilizar para calcular la tasa libre de riesgo. Ahora bien, la estimación cualitativa en este caso viene dada por el tema del riesgo sistemático. Entonces, nosotros vamos a asociar un riesgo a una tasa en forma de categoría. ¿Ya? Cuando le hablen de un riesgo sistemático bajo, nosotros podemos estimar una tasa entre el 5 y el 10%, un riesgo medio entre el 11 y el 16% y un riesgo alto entre el 19 y 26%. Esto obviamente asumiendo como un mercado totalmente uniforme. Esto puede variar de industria en industria. Pero en particular es esta una de las formas que se suele utilizar para estimar la esperanza de nuestro activo, proyecto, empresa, lo que queramos evaluar. ¿Ya? Bastante poco riguroso, pero en muchos casos da respuestas como buenas o suficientes para empezar a hacer un análisis de prefactibilidad o un análisis sin tanto detalle. La otra forma es la estimación cuantitativa, ¿ya? El activo libre de riesgo nosotros lo vamos a considerar igual que en el caso anterior, como la tasa que obtenemos de los bonos del Banco Central. Y la parte cuantitativa ya viene dada por la sensibilidad o el beta, que es la relación de la industria en la cual se encuentra el proyecto con el mercado en general, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso para calcular la sensibilidad es una regresión lineal. Entonces nosotros vamos a encontrar la relación entre las tasas que ha entregado el proyecto o un proyecto similar y las tasas que ha entregado el mercado. ¿Ya? Si ustedes deben haber visto en algún momento regresiones lineales, y ustedes saben que el beta, que nos interesa, se calcula como la covarianza entre las rentabilidades del proyecto históricas y la rentabilidad del mercado dividida por la varianza del mercado. Cuando nosotros hablamos de rentabilidades, nosotros lo que hacemos es calcular las diferencias en los precios de las acciones. Por eso nosotros hablamos de que este modelo está dado para las empresas que cotizan en la bolsa. Ya, esto no lo vamos a ver en detalle ahora, pero lo van a ver harto en econometría, finanzas 2 y un ramo que yo en particular a los industriales y comerciales
te recomiendo bastante, que es gestión de inversión. Y esta es una de las formas en que pueden calcular esto. Esta es una de las formas en que se ve en esos ramos el tema del KPM ya de forma más práctica. Ahora bien, podemos ver esto de forma un poco más clara en un ejercicio y podemos ver cómo va cambiando cada uno a medida que vamos cambiando nuestro beta, cómo va cambiando nuestra tasa de descuento calculada. ¿Ya? Entonces el ejercicio dice, al principio de la unidad, la empresa PGM le solicitó ayuda para poder armar su flujo de caja, llegando a los siguientes flujos netos. Los que vamos a anotar acá. Bueno, ahora PGM le solicita ayuda para calcular los indicadores económicos relacionados con el proyecto, considerando una tasa libre de riesgo del 2% y la esperanza del mercado, de la rentabilidad del mercado igual al 13%, y diferentes valores de beta, dentro de un rango de 0,5 y 2. Ya con esto determina información relevante con relación a la tasa de descuento y su relación con los beta. Nosotros tenemos que hacer hartas cosas. O sea, primero tenemos que ser capaces de identificar o calcular los indicadores económicos que se nos permita con estos... Disculpa, que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Con estos flujos, ¿ya? Y después tenemos que estimar cuál va a ser nuestra tasa de descuento en base a la ecuación de el modelo KPM. Nosotros, como básicamente nos piden que obtengamos la tasa de descuento, lo único que podemos hacer en este caso es calcular la TIR, ¿ya? Nosotros sabemos que podemos estimar la TIR teniendo un flujo, dándonos una tasa ficticia, y igualando esto a cero. Vamos a ver cuánto sería la tasa de descuento que haría que nuestro van se volviera a cero. Es decir, dónde encontramos que Profe, nuestro proyecto es rentable o deja de ser rentable. ¿Ya? Es lo único que podemos calcular en este caso porque no tenemos la tasa de descuento, que básicamente es lo que nos piden. Pero nos piden calcular las tasas de descuento con una partida. Igor levantó la mano, ¿sí? Dime. se puede usar la función tiro, ¿no? ¿Existe una función TIR? Para calcular la TIR. No me sorprendería para nada, pero... ¡Oh, buenísima! Sí, pues. Oh, que debería existir, pues. Ah, buenísima. Qué datazo, ¿eh? Excelente, Igor. Eh, bueno. Oye, pero ¿alguien lo usó en el control? Porque no había nadie que lo haya usado. Sí, profe, yo la ocupo en el control con mi Yo no compañero. sabía que existía. Yo tampoco No lo sabía que subimos en existía. Yo Solver, descubrí profe. el día anterior a Pero me finanzas, hace mucho tuve sentido que finanzas, lo descubrí. exista. ¿Ah? ¿Cómo? El día anterior del control tuvimos finanzas y lo descubrimos ahí. Buena. Sí, 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 confirmo eso. bien ahí. Utilizando todas las herramientas disponibles. Esa es la actitud. Bueno, nosotros tenemos la mayoría de datos con los cuales podemos calcular nuestra esperanza de nuestro proyecto. ¿Ya? Lo único que tenemos que hacer es ser capaces de ir moviendo el beta para ver cómo nos da nuestra tasa de descuento. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener un beta, vamos a tener la tasa de mercado, que nos dicen que es igual al 13%, vamos a tener una tasa libre de riesgo, que nos dicen que es el 2%, vamos a tener, no, con eso estamos. Y sabemos que nuestro beta va a ir de 0,5 a 2.
Entonces podemos calcular varios beta hasta 2 y encontrar cómo va variando nuestra tasa de descuento estimada. ¿Ya? Yo creo que igual saben cómo más o menos va a ir variando nuestra tasa de descuento a medida que va aumentando el beta, ¿o no? ¿Ya? El beta implica es la ponderación del riesgo sistemático. Por ende, cuando nosotros tenemos un mayor riesgo sistemático, esto va a hacer que nosotros también tengamos una mayor tasa de descuento, porque a mayor riesgo, recuerden que nosotros tenemos que exigirle más a los proyectos. Por ende, esto va a tener implicancia en el banco, ¿ya? Nosotros sabemos que la tasa libre de riesgo, o sea, que nuestra tasa de descuento va a estar dada por la tasa libre de riesgo más el beta por la esperanza del mercado menos la tasa libre de riesgo. Chao. Entonces, tal cual, a medida que va aumentando nuestra ponderación del riesgo sistemático, va aumentando la tasa de descuento. Esto que va a implicar que para nosotros, también a medida que aumente el riesgo sistemático, el van de nuestro proyecto también va a ir cambiando. Va a llegar un punto en el cual nuestro van se va a hacer cero. Que bueno, ya lo sabemos, que es el valor de la TIC, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos el van, podemos ver cómo va evolucionando a las distintas tasas de descuento que nos generan los distintos beta. Ya, efectivamente acá se va a producir un cruce en el cual nosotros dejamos de tener un proyecto conveniente. ¿Ya? Pero con eso es lo que quiero que se queden, ya con que hay formas de estimar la tasa de descuento. El KPM es una de ellas y contiene dos partes. Ya va a tener una parte que contiene el valor del dinero en el tiempo que nosotros esperaríamos ganar simplemente invirtiendo en los instrumentos de menor riesgo. ¿Ya? Nada es libre de riesgo, pero son los instrumentos de menor riesgo más el riesgo sistemático que va a estar dado por este beta, que es la sensibilidad que va a tener nuestro activo o activos similares ante variaciones del mercado. ¿Ya? Sí, eso para el tema del KPM. El otro modelo que se ve es el WACC, pero ese lo van a ver en Finanzas 1, me parece, y el modelo que suele utilizarse para evaluaciones ya más internas, pero igual incorpora un montón de cosas y conceptos que tienen que ver ya más con el ramo de finanzas. Entonces, ese no lo vamos a revisar. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al modelo KPM. Profe, yo ¿Lo tengo hecho una el duda KPM? con, al final, como para qué sirve, por decirlo así, así como para ¿Para la qué sirve? rentabilidad. Para estimar la tasa de descuento. ¿Ya? En particular, es para que no se queden con la idea de que la tasa de descuento siempre se las van a dar. O sea, puede que existan proyectos en los cuales ustedes no sepan cómo considerar, cómo evaluar cuánto deberían exigirle a su proyecto. Y el modelo KPM permite, en base a datos del mercado, hacer esta estimación. ¿Ya? Pero la idea, en verdad, es que se queden con esta ecuación, que entiendan que lo que nosotros le vamos a exigir a un proyecto va a estar dado por cuánto esperaríamos que un proyecto sin riesgo pudiese generar y en la prima que nosotros le vamos a pedir al proyecto por el riesgo sistemático en el cual nosotros vamos a estar incurriendo. ¿Ya? O sea, si nosotros estamos en un escenario en el cual tenemos un proyecto que no estamos seguros si va a resultar o no, y nos da o sea, nosotros tenemos que ser capaces de exigirle algo por sobre los instrumentos que nos entregarían una rentabilidad sin ningún tipo de riesgo. Si no, no nos conviene derechamente correr el riesgo de
invertir en algún tipo de proyecto, algún cambio o algo así. ¿Se entiende? Sí, profe, Profe, gracias. profe, yo le quería hacer una Sí. consulta sobre el beta, como que no entendí bien el significado del beta. El beta es la sensibilidad, ¿ya? Lo que nosotros, si vieron regresión lineal, cuando nosotros relacionamos dos variables, al mover una variable puede que la otra se mueva en mayor o menor, no sé cómo se llama esto, mayor o menor tamaño, ¿ya? O sea, nosotros podemos, no sé, podemos aumentar, por ejemplo, la altura de una persona en 20 centímetros y puede que el peso de esa persona aumente en 10 kilos, no sé, una cosa así. Nosotros podemos hacer relaciones entre variables y podemos saber cuándo cambia una, cuánto más o menos va a cambiar la otra. Eso es lo que nos expresa el beta, ¿ya? Entonces lo que tienen que pensar en el beta es que vamos a decir, ya, si el mercado, por ejemplo, crece un 5%, de acuerdo al beta, puede que nosotros esperemos que nuestro proyecto crezca un 2, o crezca un 7, o crezca un 10. Entonces, eso es lo que va a tratar de estimar el beta respecto al mercado, cuánto podríamos esperar que nuestro proyecto pueda crecer, ¿ya? Cuánto nosotros deberíamos esperar que el proyecto deba rentar por sobre la tasa libre de riesgo, ¿ya? Gracias, profe. Bueno, la otra parte de la clase es el CAUE, que es el costo anual uniforme equivalente. ¿Ya? Nosotros hasta ahora hemos visto varias alternativas para evaluar nuestro proyecto, en particular el BAN, la TIR, el IBAN y el PEIBAN, ¿ya? El CAUE es una herramienta que está usualmente asociada a proyectos que incorporan costos, ¿ya? Y tiene varias como ventajas al momento de evaluar una alternativa por sobre otra, ¿ya? A diferencia del BAN, el CAUE no requiere que la comparación se realice sobre el mínimo común múltiplo cuando las alternativas tienen vida útiles diferentes. Solamente vamos a necesitar un ciclo y, bueno, tener una evaluación en base a tasa igual, ¿ya? Lo que hacemos con el CAUE es que los ingresos y desembolsos se conviertan en una cantidad uniforme equivalente, ya que va a ser igual al mismo periodo. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que ya tenemos esta alternativa que tiene este costo para todos los años versus esta alternativa que tiene estos costos para todos los años, entonces nosotros vamos a escoger la menos. Básicamente, lo que esto implica es que nosotros vamos a convertir este VAN negativo, que cuando estemos hablando de costos, para proyectos que involucren solo gastos, este VAN lo vamos a convertir a un PAIN, ¿ya? Esta expresión en particular sirve solamente para alternativas que tienen horizontes de tiempo determinados. Hasta ahora todo lo que hemos visto tiene horizontes de tiempo determinado, pero al final de esta clase van a ver que quizás no necesariamente esto es siempre así. Hay proyectos en los que los horizontes de tiempo pueden considerarse muy grandes, ya sobre 50 años, o a veces incluso infinitos, y en estos casos vamos a hacer un cálculo un poco distinto. Ya, pero eso lo vamos a ver de ahí. Pero básicamente con lo que quiero que se queden es que cuando tenemos proyectos que implican mucho, o sea, particularmente gastos, y queremos ver qué proyecto implica el menor gasto, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el BAN de esos proyectos y vamos a anualizarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un amigo suyo trabaja en la minera y le encargaron la tarea de determinar cuál de los siguientes proyectos es más conveniente en términos de costo, considerando que deben ser repetidos. El primero de ellos es comprar una flota de camiones autopilotados, mientras que el segundo es comprar un nuevo chancador. Sus flujos netos se muestran en la siguiente figura, ¿ya? Si la empresa considera una tasa de descuento del 20% anual para evaluar los proyectos, ¿qué proyecto debería ser escogido? Bueno, acá algo que
no sé si lo mencioné, pero es que el CAUE es consistente con el BAN, ¿ya? Pero por lo general se tiende a utilizar para proyectos que solo involucran costos, porque nos conviene hablar de costos anuales en muchos de los casos que vamos a estar viendo durante el curso, y en particular con este tipo de ejemplos donde los proyectos se tienen que repetir. Es decir, podemos tener una máquina que tenemos que estar cambiando constantemente y podemos estar evaluando dos o más alternativas. ¿Ya? O sea, en esos casos particulares es que nos conviene utilizar el CAUE. En este ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es que, dado los flujos que se presentan acá, nosotros podemos calcular el PAN y eso llevarlo a una anualización en base a los periodos de vida de cada uno de los proyectos, ¿ya? Porque un hecho clave que nos dicen acá es que estos proyectos deben ser repetidos. Entonces a nosotros nos basta simplemente hacer una evaluación de un ciclo de vida y en base a ese ciclo de vida decidir cuánto es o sea, obtener primero cuánto es el costo de el costo anual, y nosotros vamos a saber que el que tenga el menor costo anual es el que nos va a convenir, ¿ya? Si lo vemos en términos numéricos, vamos a tener lo siguiente. Para el caso del camión vamos a tener una inversión de 8.000, vamos a tener gastos de 900 cada uno de los años. Al final de esto lo vamos a vender, ¿ya? Y vamos a tener una pérdida acá de 400. Entonces, acá la tasa de descuento para que evaluemos el proyecto es de un 20%. ¿Ya? En el caso del chancador, vamos a tener que una inversión de 10.000, cuesta 700 en cada uno de los años, y al final lo vamos a vender por 800, así tenemos una ganancia de 100. Entonces, estos son los flujos que nos va a estar generando cada uno de los proyectos. Entonces, si nosotros queremos saber cuál nos cuesta más caro o más barato, lo que nosotros primero tenemos que hacer es calcular el VAN y esto llevarlo a un payment, en ambos casos. Nosotros sabemos que el VAN lo calculamos con nuestra tasa, nuestros flujos, nuestra inversión. Y además nosotros sabemos que tenemos la función pago, en este caso acuérdense que siempre la consideramos como negativa, y vamos a llevar a 8 en este caso, a payments nuestro banco. Entonces lo que obtenemos con esto es que el costo anual equivalente de esta alternativa son 2.955, no puse la unidad acá, ya, asumamos dólares. En el caso del segundo proyecto, vamos a tener que el BAN nos va a entregar un valor de menos 12.060. ¿Ya? Algo que tienen que tener en consideración es que, y que bueno, lo que acabamos de ver, es que el BAN es consistente con el CAUE. Entonces nosotros podríamos evaluar BAN, ¿ya? Pero en particular cuando tenemos este tipo de proyectos que son repetibles y en los cuales queremos saber cuál nos va a costar menos en cada uno de los años, es el CAUE el que nos conviene entregar como reporte en términos del costo en el que vamos a estar incurriendo, ¿ya? Entonces nosotros sabemos inmediatamente que efectivamente es la alternativa a la que nos conviene. ¿Ya? Eso. Bueno, nosotros acá
no es para nada complicado, obtenemos el BAN, ¿ya? Y después lo llevamos a cuotas constantes. Lo mismo en ambos casos, y podemos decidir que el mejor proyecto es el 1. ¿Ya? Ahora bien, hay escenarios en los que nosotros podemos tener proyectos de vida indefinida, ¿ya? Entonces, en esos casos nos resulta aún más interesante obtener los valores del CAUE, porque podemos empezar a considerar este proyecto dentro de nuestro flujo de caja para el resto del fin de los tiempos, ¿ya? Hay dos escenarios en los cuales nosotros vamos a tener que hacer ciertos arreglines para obtener los CAUES de proyectos de vida indefinida, ¿ya? Puede que tengamos solamente gastos recurrentes. ¿Qué entendemos por gastos recurrentes? Gastos periódicos. Estos gastos periódicos pueden ser ya un CAUE, es decir, que sean año a año, ¿ya? O puede que sean periódicos cada 3 años, cada 4 años, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos gastos recurrentes es que los flujos de estos gastos recurrentes los vamos a convertir en cantidades anuales uniformes. ¿Ya? Acá puse anuales, pero podría ser que estuviésemos hablando de otra periodicidad, pero como estamos hablando de costo anual, uniforme equivalente, vamos a considerarlo anual. Pero lo que hacemos es que estos flujos los vamos a convertir a anuales uniformes, y en el caso en que no partan el periodo 1, nosotros los vamos a actualizar, ya como ya hemos hecho muchas veces. Entonces, por ejemplo, en un pueblo se está pensando construir una carretera. Para las características de esta, se estima que cada 2 años se le deberá hacer una mantención, como aparece en la siguiente figura. El proyecto es financiado totalmente por una empresa sin fines de lucro, pero la mantención deberán correr como gasto de los vecinos a través de la municipalidad. Si se considera una tasa de descuento del 10% anual y se establece que el periodo de evaluación es indefinido, ¿cuál sería su CAUE? Entonces acá lo que tenemos es que tenemos gastos recurrentes, pero no anuales, ¿ya? Pero si son recurrentes, son periódicos cada 2 años. Entonces lo que nos dice esto es que primero podemos hacer una conversión de los flujos a cantidades anuales uniformes, y luego, en caso de que no partan en el periodo 1, nosotros podemos modificar este flujo. Es decir, lo que vamos a estar haciendo acá es que este lo vamos a llevar a una cantidad acá, una cantidad acá, este lo vamos a llevar a una cantidad acá, una cantidad acá, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cómo borrar esto? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que estos 500 nosotros los vamos a convertir en los siguientes dos, lo vamos a pasar a, por ejemplo, el 500 lo vamos a pasar al periodo 3 y al periodo 4, el 500 del periodo 4 lo vamos a pasar al periodo 5 y al periodo 6, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Ya? Esto lo hacemos simplemente con la ecuación que ya conocemos del payment. ¿Ya? Aplicamos esta ecuación, esta fórmula al payment, y nos queda que el payment, cuando redistribuimos estos 500 en los próximos 2 años, nos queda que cada uno es de 288. Pero acá se da lo que teníamos en el segundo punto de nuestra actualización, que es que ahora nuestros flujos van a partir en el periodo 3, ¿ya? Y nosotros, para evaluar el costo anual uniforme equivalente, consideramos que tenemos que empezar esto desde el periodo 1. Por ende, lo que podemos hacer simplemente es hacer la actualización de estos periodos, de estos flujos, hacia el periodo 1. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Dividiendo por 1 más la tasa elevado a 2, que son la cantidad de periodos que tenemos que actualizar. ¿Ya?
Entonces, de esta forma, nosotros somos capaces de llegar a un cabo final de 238. ¿Ya? Esto igual es relativamente simple porque lo único que tuvimos que hacer fue calcularlo para el monto del primer periodo y después esto se repite indefinidamente en cada uno de los otros años. Entonces, cuando nosotros tengamos muchos flujos recurrentes, quizás con distintas periodicidades, los podemos tratar todos por separado, hacer esta actualización todos por separado, y después encontramos el CAUE que corresponde al total. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta primera parte? Si no hay dudas, si hay dudas me interrumpen, ¿no? Bueno, hay otro caso que es el caso en el que tengamos gastos recurrentes con gastos no recurrentes. Lo que vamos a hacer en este caso es hacerlo por etapas, ¿ya? Los gastos no recurrentes, es decir, gastos que yo puedo tener en el periodo 0, o puede ser una inversión única en el periodo 10, o en el periodo 7, etcétera, etcétera, los convertimos a valor presente, y luego los llevamos a pagos periódicos multiplicándolos por la tasa de interés. Porque por la tasa de interés lo vamos a ver a continuación. Luego calculamos el CAUE de los gastos recurrentes. Los gastos recurrentes son los gastos que son periódicos, entonces lo tenemos que hacer de la misma forma anterior, o simplemente considerarlo, en el caso de que ya sean anuales, considerarlo tal cual están. Y finalmente obtenemos el CAUE haciendo la suma de estos dos CAUE, es decir, de los gastos no recurrentes y de los gastos recurrentes. ¿Ya? Hay una simplificación cuando nosotros estemos hablando de proyectos de vida muy grande o ilimitada, que es que el factor de recuperación del capital cuando n tiende a infinito es igual a la tasa a la tasa de interés, ¿ya? O a la tasa de descuento, de lo que estemos considerando. Por eso es que acá este traspaso del valor presente a un payment se hace multiplicando simplemente por esta tasa. De hecho, podemos ver un ejemplo de esto, en el cual nosotros con una tasa del 10%, nosotros podemos tener varios n's, ¿ya? Podemos ir del 1, 2, 3, hasta, no sé, no está mucho. Ya, 200. Nosotros podemos ir viendo cómo cambia la función de recuperación del capital en base a este n, ¿ya? Bueno, para no poner toda la fórmula, nosotros simplemente podemos usar la ecuación de pago con nuestra tasa, la fijamos, le ponemos los periodos y asumimos que nuestro valor actual es 1, ¿ya? Entonces, este va a ser el factor de recuperación del capital que nosotros vamos a tener para cada uno de los potenciales n, ¿ya? Entonces, si nosotros extendemos la distribución de los pagos a un periodo infinitamente largo, vamos viendo que esto converge perfectamente a la tasa de interés, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros podemos hacer este supuesto, ¿ya? En casos donde tengamos periodos muy largos o infinitos, podemos asumir que el factor de recuperación del capital es igual a la tasa de interés, y por ende nosotros podemos calcular el payment simplemente multiplicando este valor presente por la tasa de interés. ¿Se entendió esto, no? Sí. No. ¿Lo puedo repetir un poco, profe? ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir de nuevo un poquito? Sí, Lo obvio. que dijo. Bueno, nosotros vamos a estar acá evaluando proyectos de vida infinita o vida muy larga. Entonces, en estos casos, lo que vamos a tener es que cuando tengamos gastos que son no recurrentes, es decir, que lo estemos haciendo una sola vez en el periodo infinito o muy grande del que estamos hablando,
Después de pasarlo a valor presente, nosotros podemos ver cómo se va a distribuir este valor presente en muchos payments, ¿ya? La cosa es que cuando nosotros queremos distribuir este valor presente en muchos payments y tenemos proyectos infinitamente largos o de periodos muy grandes, el factor de recuperación del capital va a tender a la tasa de interés o la tasa de descuento que estemos considerando, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es el cómo va cambiando este factor de recuperación del capital, es decir, el factor que nos permite convertir nuestro valor presente en cuotas iguales, a medida que va aumentando el N. Acá lo hicimos para una tasa del 10%, pero lo podemos hacer para una tasa del 15%, y vemos que a medida que el N aumenta, el factor de recuperación del capital tiende a la tasa de interés. Entonces, por eso nosotros, para este escenario, donde tenemos proyectos infinitamente largos o de horizonte muy, muy grande, podemos aproximarlo por, como el I. ¿Ya? Eso. Bueno, y esto aplica también para lo que vamos a ver a continuación, que es el costo capitalizado. ¿Ya? Veamos un ejercicio. ¿Ya? Se pretende construir un dique para poder brindar protección a una comunidad que está cerca de un río. La construcción del mismo considera una inversión inicial de 7.000, así como gastos de mantención anual de 300 y gastos de mantención general de 800. Además de la implementación de un camino sobre el dique a los 4 años de realizado el proyecto. ¿Ya? Los 800 son gastos de mantención general cada 3 años. Ya faltó eso ahí en el enunciado. En la siguiente figura se observan estos flujos. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta inversión inicial de 7.000, vamos a tener estos flujos de mantención anual de 300 todos los años, estos gastos de mantención general de 800 cada 3 años, y una inversión de 4.000 en el periodo 4. ¿Ya? Si la municipalidad que está encargada de construirlo considera que el dique posee un horizonte de evaluación indefinido, con una tasa del 10% anual, ¿cuál será el CAUE del proyecto? Entonces nosotros vamos a ir a nuestro Excel. Y lo que podemos hacer es, bueno, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que en este proyecto vamos a tener gastos no recurrentes, estos 4.000 y estos 7.000, gastos recurrentes anuales, estos 300, y gastos recurrentes no anuales, que son estos 800. ¿Ya? Si nosotros lo graficamos, o si lo ponemos en un flujo, vamos a hacerlo hasta el 10. Vamos a tener que vamos de 7.000, 300, 300, menos 1.100, menos 4.300, 300, aquí no sé sumar. ¿Ya? Nosotros sabemos cómo va a estar distribuido nuestros costos, al menos por los primeros 10 años. ¿Ya? Pero nosotros también sabemos que estos costos no, o sea, tienen diferentes características. ¿Ya? Vamos a tener recurrentes. Vamos a clasificar en 3 categorías. Recurrentes anuales,
recurrentes no anuales y no recurrentes. Entonces, en recurrentes anuales vamos a tener estos 300, que se extienden por todo el periodo. En los recurrentes no anuales vamos a tener estos 800, que son cada 3 años. Y en los no recurrentes vamos a tener estos 7000. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer estas 7000 y estos 4000? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque nosotros vamos a tener distintos tratamientos para cada uno. Para el caso de los recurrentes anuales, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer nada. Se usa tal cual para calcular el cabo. ¿Ya? En el caso de los recurrentes no anuales, lo que hacemos es convertir a payment y llevar a periodo 1. Y en el caso de los no recurrentes, convertimos a valor presente y convertimos a payment. ¿Ya? Entonces, para el caso 1, vamos a ponerle acá 1, 2 y 3. Para el caso 1, lo que nosotros vamos a hacer, va a ser primero nada, ya, el CAUE en este caso va a estar dado por estos 300, ya. En el caso 2, lo que vamos a hacer es convertir a payment y llevar al periodo 1. ¿Esto qué implica? ¿Cómo se va a ver nuestros recurrentes no anuales en este escenario? Nosotros vamos a tener que son 800 en el periodo 3 y nosotros los vamos a llevar a los próximos 3 periodos, ¿ya? Es decir, desde el periodo 4 nosotros vamos a empezar a pagar este payment de 800. Nosotros podemos distribuirlo mediante la función pago a la tasa que no puse, la vamos a asumir que es esta, por 3 periodos, dado este valor actual. Nuestra tasa es del 10%. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Entonces, que nosotros lo que acabamos de hacer es convertir estos 800 a un periodo de payment que se va a extender por estos siguientes 3 años. ¿Ya? Esto, obviamente, como son... ¿Sí? Que puso 4 periodos en la fórmula. Así. Toda la razón. Ahí sí. Nosotros lo que vamos a tener es que... muchas gracias. Vamos a tener que estos 800 los vamos a extender por los próximos 3 periodos y eso va a servir y va a valer para todos los 800 en este periodo, en este proyecto infinito que nosotros estamos considerando. ¿Ya? El tema es que nosotros no estamos partiendo desde el año 1. Entonces eso es algo que tenemos que arreglar. Entonces, los recurrentes no anuales a 1 va a estar dado simplemente por la actualización de este payment. Lo vamos a tener que actualizar 3 periodos, ¿ya? Para llevarlo al periodo 1. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a tener es que nuestro nuevo CAUE va a estar dado por este valor, que, insisto, es el valor en el cual nuestros 800 se convierten cuando los pasamos a payment y los actualizamos para que empiecen en el periodo 1. ¿Ya? Y en el tercer caso, lo que tenemos que hacer es obtener el valor presente de nuestro gasto no recurrente, que sería la suma de estos 7000, porque ya están en el periodo 0, más estos 4000 actualizados por los 3 periodos. 1, 2, 3, 4. 4 periodos. O sea, nuestro valor presente de nuestro gasto no recurrente va a ser de 9732. Pero lo que nosotros estamos buscando es el CAUE. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos para llevar a payment nuestro valor presente en escenarios donde tenemos un horizonte infinito?
simplemente multiplicamos esto por nuestra tasa de interés. Entonces, ya tenemos nuestro KW1, KW2, va a ser igual a este va a ser nuestro KW3. Entonces, el KW total simplemente va a estar dado por la suma de estos tres montos. Eso nos va a dar. Profe, ¿Sí? ¿cómo sacó el tema de llevar a periodo 1 los no anuales? Los no anuales, bueno, simplemente teníamos esto en el periodo 3. Nosotros sabemos que si lo llevamos a payment, va a empezar desde el próximo periodo, por ende lo que nos conviene hacer es rellenar de forma anual todo el resto a partir del periodo 4, porque es el siguiente del periodo 3 en el cual vamos a partir. Entonces, este valor presente de 800 lo vamos a extender en 3 periodos, ya mediante la función de pago, y como estamos en el periodo 4 y tenemos que llevarlo al periodo 1 para hablar de KW, lo actualizamos por estos 3 periodos de acuerdo a la tasa de descuento que nosotros estamos considerando. Ah, ya. Gracias. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, ese sería nuestro KW. ¿Ya? Eso sería lo que nosotros para este escenario de un proyecto infinito tendríamos que gastar anualmente. ¿Ya? Bueno, algo que igual es como un poco obvio que respecto a que el KW también se puede utilizar cuando tenemos flujos netos positivos. ¿Ya? Y obviamente lo que no le vamos a decir KW, le vamos a decir valor anual equivalente, pero es la misma lógica. ¿Ya? El análisis lo vamos a desarrollar de la misma forma, pero obviamente ahora escogemos la alternativa con el mayor valor numérico. ¿Ya? O sea, vamos a estar trabajando con valores positivos. Y para proyectos que tienen un horizonte de tiempo definido, cuando realizamos el análisis del VAN a través del mínimo común múltiplo, llegamos al mismo resultado con el que llegamos al BAE. Así que siguen siendo consistentes. ¿Ya? Pero es otra forma de expresar el valor que tiene un proyecto y resulta bastante útil en ciertos escenarios. ¿Ya? Bueno, podríamos hacer un recreo de 10 minutos y seguimos con costo capitalizado y un par de ejercicios. ¿Ya? ¿Les parece? A las 3:40. Ya, profe. Perfecto. Nos vemos. Perfecto. Ya. Ahora hay otro concepto que tenemos que aprender y que se deriva de lo anterior, que responde a la pregunta si se puede determinar el valor presente de una alternativa de horizonte indefinido. ¿Ya? Esto es lo que vamos a llamar nosotros el costo capitalizado, ya que va a representar el costo total presente de financiar y mantener una alternativa que existe para siempre, como lo estábamos viendo en el ejemplo anterior. ¿Ya? Esto se aplica, por ejemplo, para proyectos de obras públicas como diques o sistemas de irrigación, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Proyectos que duran muchos años, obviamente nada dura para siempre, pero que duran muchos años y no se tiene claridad respecto al número de periodos efectivos de duración, ¿ya? Esto también es aplicable a proyectos que tienen que asegurar producciones continuas, por ejemplo, donde los activos se reemplazan de forma periódica, ya cumplen su vida útil, entonces se vuelve a hacer una inversión en activos, ¿ya? La alternativa con menor costo capitalizado, obviamente, representa la alternativa más económica. Ya para el cálculo del costo capitalizado, consiste en primero dibujar un diagrama de flujo que muestre todos los gastos o ingresos no recurrentes
y al menos 2 ciclos de todos los gastos o ingresos recurrentes, ¿ya? Obviamente esto, en caso de que tengan en el periodo 1000 un gasto, no tiene sentido, pero sí hay que considerarlo cuando sean inversiones en los primeros periodos, ¿ya? Se encuentra el valor presente al año cero de todos los gastos no recurrentes, y para el caso de los que sí sean recurrentes, se encuentra el valor del CAUE, ¿ya? Desde el año 1 hasta el infinito. Entonces, con esto nosotros podemos calcular el costo capitalizado, ¿ya? Este costo capitalizado va a estar compuesto de dos cosas. El valor presente de los gastos no recurrentes, que es la parte fácil, ¿ya? Porque nosotros sabemos cuándo se va a realizar cada gasto no recurrente y nos resulta súper fácil traerlo a valor presente. Pero para el caso del CAUE, nosotros para traerlo a valor presente lo que hacemos es dividirlo por I. ¿Por qué lo dividimos por I? Porque cuando estamos hablando de horizontes muy grandes o infinitos, el fondo de recuperación del capital tiende a I, ¿ya? Entonces, esto es básicamente todo el costo capitalizado, pero tienen que tener claridad respecto a cómo se calcula y en qué escenarios resulta útil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, suponga que usted recibe 1.000 millones de pesos tras jugar y ganar un juego de azar. A usted le gustaría saber si es posible vivir con este dinero de forma indefinida, para lo cual usted determina que la mejor alternativa para aquello es que tendría que depositarlo y vivir de lo que le dé el banco, ¿ya? Para vivir acomodado, determina que le gustaría tener 1 millón mensual como sueldo. ¿Qué tasa de interés debería buscar? Bueno, nosotros podemos asumir, obviamente, que nos protegen de la inflación, así que no vamos a abordar el tema del poder de compra, pero podemos suponer que en términos anuales vamos a necesitar 12 millones de pesos, ¿ya? Por ende, lo que queremos es que nuestra inversión nos entregue 12 millones como payment. Lo que nosotros sabemos es que en el caso en que n tiende a infinito, como este ejemplo que vamos a asumir que vamos a ir para siempre, nosotros podemos calcular este payment de 12 millones como el valor presente por la tasa que esperamos que entregue el banco, ¿ya? Esto obviamente porque el Fondo de Recuperación del Capital, insisto, tiende a I cuando n tiende a infinito. Por ende, si nosotros dividimos el monto anual requerido en la inversión, es decir, 12 millones dividido 1.000 millones, llegamos a que necesitaríamos una tasa del 1,2%, ¿ya? Esto obviamente es la fórmula del paso 3 del cálculo del costo capitalizado, ¿ya? Pero un ejemplo más aterrizado o más de ejercicio sería el siguiente. Se planea construir, antes de eso, ¿les queda alguna duda respecto al costo capitalizado? Probablemente aquí en el ejercicio, profe, se resuelva Sí, esa duda. siempre he creído lo mismo. Bueno, se planea construir una carretera de 2 etapas. Ya la primera tendrá una inversión de $100.000, sumamos. 5 años después se ampliará y el costo de inversión será de 70.000. ¿Ya? Se espera que el costo anual de mantención sea de 4.000 durante los primeros 7 años y luego ascienda a 6.000 anuales de allí en adelante. Con esta información y considerando que los costos anuales se proyectan de forma indefinida, calcule el costo capitalizado si se tiene una tasa de descuento del 10% anual. Entonces, este es un ejercicio bastante simplecito, pero que nos va a servir para ilustrar cómo se hace cómo se calcula el costo capitalizado, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a tener que en el primer año vamos a tener una inversión de 100.000, ¿ya?
sabemos que vamos a tener durante los 7 primeros años un costo de mantención de 4.000. Y sabemos que después va a ascender a 6.000 anuales el resto del periodo. Y además que en el año 5 vamos a incurrir en un gasto de 70.000. Por ende, este valor sería 74.000. Ya, acá tenemos distintos tipos de flujo. ¿Ya? Vamos a tener los no recurrentes. Son el 10.000 y el 70.000. Y vamos a tener los recurrentes. Son los 4.000 hasta que se vuelven 6.000. ¿Ya? Entonces, ambos tienen distinto tratamiento. ¿Ya? Nosotros tenemos dos opciones, o sea, acá la dificultad del ejercicio, o la triquiñuela, está acá, que hay un cambio respecto a los gastos recurrentes. Nosotros podemos hacer esto de dos formas, ¿ya? Vamos a ver la primera forma primero, ¿ya? La primera forma consiste en, primero, obtener el valor presente de los no recurrentes. Muy importante. Valor presente de los no recurrentes, que para nosotros es bastante fácil, ya que sabemos que la tasa de descuento es del 10% anual. Entonces, el valor presente de los no recurrentes va a estar dado por estos 10.000 más estos 70.000 actualizados por los 5 periodos en donde sabemos que se produce la inversión, ¿ya? Ahora bien, el CAUE de los recurrentes, que son estos 4.000 y estos 6.000, nosotros podemos dividir en dos esto, ¿ya? Podemos decir que vamos a tener un recurrente 1 y un recurrente 2. El recurrente 1 va a ser simplemente igual a estos 4.000 para el resto del periodo, ¿ya? Pero podemos decir que acá empieza a haber un recurrente 2 de 2.000 para el resto del periodo, ¿ya? Entonces nosotros podemos obtener el CAUE del recurrente 1, que sabemos que va a ser de 4.000, y el CAUE del recurrente 2, ¿ya? El tema es que el CAUE del recurrente 2 no está partiendo de 1. Nosotros sabemos que este sí es efectivamente un costo anual, porque son 2.000 en cada uno de los años hasta el infinito, pero no es un costo, no es un CAUE en el término que nosotros lo utilizamos porque no parte del año 1. Entonces lo que podemos hacer nosotros es simplemente este valor lo vamos a llevar al año 1 con la fórmula que nosotros sabemos. Está en el periodo 8, así que lo tenemos que actualizar 8 periodos. Dado eso, nosotros ya tenemos, nosotros sabemos, me equivoqué. Son 7 periodos. Recuerden que lo estamos tratando de llevar al año 1. Ya, entonces tenemos 1, tenemos que actualizarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periodos. Ya, atento ahí porque me había equivocado. Entonces, dado esto, nosotros ya tenemos nuestra fórmula para llegar y aplicar. Nuestro costo capitalizado va a ser la suma de los no recurrentes más el CAUE total, que va a ser el CAUE del 1 más el CAUE del 2, y todo eso dividido por nuestra tasa de descuento.
Entonces, nuestro costo capitalizado va a ser de 193.728. ¿Ya? Esta es la primera forma en la que lo podemos hacer. La segunda forma es que podemos considerar, ¿hasta aquí se entendió? ¿Esta parte al menos? Sí, profe. Perfecto. Yo me perdí con el de valor presente de los no recurrentes. El Siempre me valor pierdo ahí. presente de los no recurrentes. Ajá. Bueno, nosotros sabemos que tenemos dos gastos, dos inversiones grandes, una es en el periodo 0 y la otra en el periodo 5. ¿Ya? Nosotros para calcular el costo capitalizado sabemos que tenemos que hacer la suma del valor presente de los no recurrentes más el CAUE dividido por I, porque eso nos permite traer el valor, obtener el valor presente de estos costos anuales. ¿Ya? En el caso de los no recurrentes, esto es simple, pues es lo que hemos hecho siempre. Todos lo llevamos al 0, el periodo 0. En este caso, el BP el valor presente de los no recurrentes va a ser equivalente a estos 100.000 más la actualización desde el periodo 5 hasta el periodo 0 de estos 70.000, que es lo que nos entrega este 143.000. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Y bueno, la otra, ya sabemos que tenemos este recurrente de los 4.000 que después cambia a 6.000, lo podemos dividir en dos, que es un recurrente de 4.000 que no vamos a... Acá me equivoqué. Que no vamos a tocar, ¿ya? Y a partir del año 8 vamos a tener otro recurrente, pero de 2.000, ¿ya? Entonces, para pasarlo al año 1, nosotros simplemente tenemos que actualizar. La otra forma es considerar que todos estos 4.000 son no recurrentes, ¿ya? Y considerar que estos 6.000 ahí recién empieza a ser recurrente, solamente que tenemos que llevarlo hacia el periodo 1. Entonces, lo que vamos a tener es PP no recurrente. Entonces, vamos a considerar que estos 10.000 son no recurrentes. Vamos a considerar que estos 70.000 son no recurrentes y los vamos a actualizar. Los vamos a actualizar durante estos 5 periodos. Y vamos a considerar que estos 4.000, todos estos 4.000 también son no recurrentes y los vamos a llevar al periodo 0. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros lo podemos usar simplemente con nuestra fórmula del BAN. ¿Ya? Nosotros podemos tomar nuestra tasa de el 10% y tomar todos estos flujos y llevarlo a valor presente. Entonces, el valor presente de nuestros flujos no recurrentes, considerando los 4.000 hasta el periodo 7 como no recurrentes, es de 162.938. Y ahora, nuestro CAUE de los recurrentes va a estar dado solamente por estos 6.000. Pero estos 6.000 nosotros tenemos que ser capaces de llevarlo hacia el periodo 1. ¿Ya? Eso implica que desde el periodo 8 nosotros lo vamos a llevar al periodo 1, eso implica un descuento de 7 periodos. ¿Ya? Con esto nosotros ya tenemos nuestro CAUE no recurrente actualizado desde el periodo 1 y nuestro valor presente no recurrente en el periodo 0. Para obtener el costo capitalizado, simplemente lo que vamos a hacer es tomar nuestro valor presente de nuestro no recurrente más el valor, o sea, el CAUE de lo recurrente, y eso lo dividimos en 10. Y nos debería dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Se entendió? A mi parecer era más fácil la primera alternativa, pero ahí va a depender de cómo quieran ustedes hacer el análisis. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? No, profe. Y finalmente, para terminar, creo que nos falta un ejercicio. Sí, nos falta un ejercicio. Vamos a tener otro ejercicio de CAUE. ¿Ya?
PGM, ya en pleno funcionamiento, requiere analizar el arriendo de un edificio comercial que no incluye nada, solo el uso de la infraestructura. Para esto es necesario obtener la información de lo que costará el día de hoy, el valor presente. Para ello, PGM cuenta con la siguiente información. En primer lugar, ellos cotizan el edificio en 50 millones de pesos, correspondiente a remodelaciones y acondicionamientos para el personal de ventas. Además, debe considerar un arriendo de 12 millones anuales y mantenciones generales cada 4 años por un monto de 4 millones de pesos, mientras tenga arrendado el edificio, mientras tengan arrendando el edificio. En esta misma lógica entra el seguro general del edificio, el cual vale 1,5 millones de pesos anuales mientras esté arrendado. Por último, proyectan que en el año 6 van a construir una entrada de camiones, la cual tiene un costo de 20 millones de pesos en total, la construcción y remodelación. Con toda esta información, PGM desea saber cuál es el costo en valor actual, valor actual, este costo capitalizado, de arrendar el edificio, considerando una tasa del 10% anual. Ya, perdonen por favor las faltas ortográficas, pero lo interesante es el ejercicio. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las glosas que vamos a estar calculando, porque con eso podemos tratarlas todas distintas dependiendo de si son gastos recurrentes o gastos no recurrentes. Entonces, primero nos dicen que cotizan un edificio en 50 millones, correspondiente a remodelaciones y acondicionamiento. Entonces, remodelación son 50 millones. Ya, 50 millones. Nos dicen además que un arriendo de 12 millones anuales, ya, arriendo, $12 millones anuales, y mantenciones generales cada 4 años por un monto de 4 millones de pesos. Cada 4 años. En esta misma lógica entra el seguro general del edificio, el cual vale 1,5 millones. Seguro. Menos. Por último, proyectan que en el año 6 van a construir una entrada de camiones, la cual tiene un costo de 20 millones. Entrada. En el año 6. Ya.
Ahora bien, nosotros para, como no nos hablan de tiempo, en verdad, nosotros, y nos hablan de que cada año, en verdad, se va a incurrir en ciertos costos, nosotros podemos asumir que esto es un proyecto de vida que tiene vida indefinida o un periodo muy largo. Ahora bien, hay una parte que en el costo capitalizado que vimos que era interesante para tener para hacer el cálculo y tenerlo claro, ¿ya? Primero que es dibujar el diagrama de flujo que muestre todos los gastos o ingresos no recurrentes y al menos 2 ciclos de todos los gastos o ingresos recurrentes, ¿ya? En este caso nos basta en verdad con 8 periodos porque acá ya se presentan dos ciclos de todos los gastos recurrentes. Esto ya lo cumplían al principio, ya porque son anuales, y en el caso de las mantenciones, tenemos una en el año 4 y en el año 8. Así que con esto nos basta. ¿Ya? Pero ahora bien, nosotros también tenemos que considerar el tipo o el tratamiento que va a tener cada uno. Nosotros, como estamos hablando de costo capitalizado, lo que vamos a hacer es, a los que son recurrentes, los vamos a llevar a CAUE, y los que no son recurrentes, los vamos a llevar a valor presente. Entonces, en este caso, le vamos a poner NR de no recurrente a valor presente. En este caso es anual, entonces hacemos nada, porque ya está en CAUE. En el caso de los 4 millones es recurrente, lo llamo a CAUE y a periodo 1. En el caso del seguro no hacemos nada porque ya es un CAUE. Y en el caso de la entrada es un gasto no recurrente y lo llevamos a valor presente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el tratamiento de acuerdo a qué es lo que hacemos acá. Entonces vamos a tener el valor presente de los no recurrentes. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Simplemente vamos a tener estos 50 millones. Vamos a tener estos 50 millones y los vamos a sumar a estos 20 millones, pero actualizados. Es decir, los vamos a descontar por los 6 periodos. ¿Ya? Entonces, con esto simplemente ya tenemos el valor presente de dos de estas partes, la remodelación y la entrada. Al mismo tiempo, tenemos ya parte del CAUE listo. Tenemos el CAUE 1, que va a ser equivalente a 12 millones. Tenemos el CAUE 2, que va a ser equivalente a 1,5 millones. Y tenemos el CAUE 3, el cual tenemos que hacerle un pequeño arreglo. ¿Ya? Nosotros sabemos que va a ser cada 4 años las mantenciones generales. ¿Ya? Sabiendo eso, nosotros podemos distribuir este periodo en los próximos 4 años. ¿Ya? Entonces, esto lo que va a implicar es que en los próximos 4 años nosotros vamos a distribuir estos 4 millones. ¿Ya? Nosotros sabemos que para distribuir esto nosotros podemos usar la función pago, nuestra tasa del 10%, el número de periodos que esta vez sí son 4, y el valor actual. En este caso, a lo que llegamos es que vamos a tener por los 4 siguientes años, un costo de 1.261.000 pesos. El único problema de esto es que esto está en el periodo 5. Y a nosotros nos interesa llevarlo todo, los CAUE, al periodo 1. Entonces, CAUE mantenciones 1. Lo único que tenemos que hacer es este monto, lo vamos a actualizar por los 4 periodos que necesitamos para llevar desde el periodo 5 hasta el periodo 1. Dado eso,
nos queda que si queremos calcular el CAUE de esos 4 millones que se van a empezar a gastar desde el año 4 y se van a gastar cada 4 años, que el CAUE va a estar dado por estas 861.000 pesos. Entonces, nuestro CAUE 3 va a estar dado por eso. Entonces ya estamos dados para el éxito porque tenemos todos los datos que se nos piden para calcular el costo capitalizado. ¿Ya? Recuerden que el costo capitalizado es igual al valor presente de los gastos no recurrentes más la suma de todos los CAUE, es decir, nuestros 3 CAUEs con el tratamiento que merecía cada uno, dividido por la tasa de descuento. Con esto llegamos a que el valor presente de nuestro problema del edificio son 204.908.000 pesos. ¿Ya? Entonces, básicamente, para resolver este tipo de problemas hay que ser ordenado y ser capaz de distinguir entre qué es recurrente, qué no es recurrente, y en el caso de que sea recurrente, qué tipo de recurrencia tiene. Si tiene una recurrencia anual, no hacemos nada, porque ya es un CAUE. Si tiene recurrencia distinta a lo anual, lo tenemos que pasar a recurrencia anual y dejarlo en el valor de presente, o sea, en el valor del periodo 1. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. Ya. Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar al correo. Bueno, esa sería la clase de hoy. Nos queda solamente elección de alternativas, ya donde vamos a ver un poco el tema de el tema del leasing, de financiar o no financiar un proyecto, y con eso vamos a estar terminando ya la materia. Después de eso vendrían puras clases de ejercicios. Así que eso, si no hay más preguntas, quedan libres y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, gracias. Que gane Chile hoy día nomás. Profe, Ojalá, gracias. vos. Chao, profe, gracias. Chao, que Chao, estén profe, que súper, esté bien. pásenla bien. Chao, profe.